Bueno, hubo elecciones en Bolivia, elecciones históricas, Antonio, que marcan un antes y un después. Se sabía que terminaba el ciclo del MAS. Fueron 20 años el ciclo de Evo Morales, el MAS. Claro, pues las dos alternativas eran opositoras. Eran opositoras. Las dos alternativas eran opositoras. La pregunta era, ¿vamos a una transición dura? Es decir, pasar al extremo opuesto, eso representaba a Jorge Tutoguiró, un candidato de derecha clásica desde el día 1, hiperopositor, un país que viene siendo aliado, que rompió con Estados Unidos, echó a la DEA, se convirtió en un narcoestado, se convirtió en aliado de Irán, a un país que seguramente iba a ser un aliado estrechísimo de Estados Unidos, a abrir la economía. No creo. Va a ir por otro camino. Pero no sé si va a ser, en cuanto internacional, no sé si va a ser tan diferente. No. Yo lo que creo es que vamos a una transición blanda. En todo sentido, Rodrigo Paz va a ser una transición blanda. Rodrigo Paz, que más allá de si es derecha, él se ubica en el centro y yo se lo respeto, digamos. Él empieza su carrera política en el movimiento de izquierda revolucionaria, digo, que es el partido de su papá, de Jaime Paz Zamora. Digo, y él representaba ese partido hasta hace unos 10 años. Él después empieza a hacer un corrimiento un poquitito más hacia el centro, centro-derecha, y él de hecho funda su propio partido, o mejor dicho, un partido que ya estaba, pero que básicamente se apropia, que es la Democracia Cristiana, y él allí empieza a construir su carrera, primero en Tarija y ahora ya a nivel nacional. Pero si vos fijate alguna de sus propuestas, ¿no? Que lo tenemos ahí. Capitalismo para todos, Agenda 50 y 50. Capitalismo para todos es, obviamente, abrir más o menos la economía, incentivos para el sector privado, pero también mecanismos de subsidio social, mecanismos de cierto control de algunos precios importantes de servicios. Mucho énfasis puesto en la descentralización, es decir, 50 y 50 tiene que ver con 50 nación, 50 para las regiones. Es un país muy fuerte en el sentido de Bolivia, de mucha división. Santa Cruz, que es la región más rica, históricamente hasta tuvo ambiciones separatistas en algún momento. Sí, porque es lo rico de Bolivia. Es la economía, sale de ahí y siempre resistió a Evo Morales y a Luis Arce ahora. Y después tenés en el otro extremo Cochabamba, que es hoy básicamente un bastión de Evo Morales, donde es como una especie de estado paralelo el que existe en Cochabamba, manejado por Evo Morales, digo, va a tener que lidiar con eso, digo, Rodrigo Paz también, subsidios y prestaciones, mantener muchas de las que hay, va a tener un desafío gigantesco con el tema combustible. El tema combustible es gravísimo. Bolivia se quedó sin gas, al no tener gas no tiene dólares para importar combustible que requiere. Eso está generando colas en las estaciones de servicio. Giovanna, que estuvo la semana pasada. Exactamente. Se mostraba a la gente, llegaba el día anterior a hacer fila. Y es la realidad. Y en Santa Cruz. Y en Santa Cruz. Que es donde tenés el poder adquisitivo. Y es la realidad desde hace un tiempo largo. A nivel internacional, sí, claramente. No imagino a Rodrigo Paz manteniéndose como aliado de Maduro y de Irán, porque es básicamente... Yo creo que ahí me parece que los dos candidatos iban hacia un alineamiento internacional muy parecido. Totalmente. Yo creo que no va a ser una cosa tan pro-estadounidense como por ahí va a ser Quiroga, donde iba a ser, si querés, sobreactuado eso. Muy en línea aparte, me imagino, viendo lo que el rédito que esto le generó a Milei, teniendo hoy Trump en la presidencia. Yo creo que Paz va a ir a relaciones más institucionales, si querés, tratar de a poquito de despegarse de todo lo que es el chavismo y acercarse un poquito más, porque institucionalmente Bolivia está atado. Bolivia, por ejemplo, forma parte del ALBA, que es básicamente el club de presidentes de Maduro y sus amigos. Sí, hasta que deje de formar parte. Por eso. Me cuesta imaginarme a Rodrigo Paz en una cumbre del ALBA diciendo cómo Maduro está siendo perseguido injustamente por la comunidad internacional. FMI, tema clave, porque es un país que está al borde, digamos, de no poder asumir sus compromisos. Quiroga decía, vamos a ir a un acuerdo con el FMI. Él dice que por ahora no, pero a ver, veremos. Él propuso cierto plan platita, pero no con emisión, sino básicamente vía crédito blando. Lo podemos escuchar, si querés, lo que decía ayer cuando se conocía su triunfo. Aquellos que en Bolivia se dedicaron a cuidar ese voto, no solo a ejercer ese derecho, sino a cuidar ese voto para que hoy día Bolivia respire vientos de cambio, vientos de renovación y tenga una esperanza para poder seguir adelante. Al Tribunal Supremo Electoral, gracias a todos ellos, porque si bien el trabajo no se ha culminado, pero
hemos confiado. A todos los desafíos económicos, para mí hay un desafío mayúsculo que es, ¿qué haces con Evo Morales? Igual, a mí hay que ver, ¿no? Son todas especulaciones. Yo creo que la relación además va a ser diferente, porque una cosa es quien fue su ministro de Economía, es decir, Arce, ahí tenías un enfrentamiento que era mucho más directo porque era de su propio riñón. Termina estallado el partido. Acá, claro, acá puede ser que la negociación sea otra. Algo tenés que hacer porque tenés tenés un estado paralelo dentro. Hoy tenés un estado paralelo, un tipo que tiene una orden de captura que nadie se anima a cumplir, porque vos decís, si para cumplirla tiene que haber un baño de sangre. Entonces, Luis Arce, que además era un presidente muy débil, sin ningún tipo de respaldo en la parte final, no se animó a cumplirla. Vos lo tenías a Quiroga diciendo, acá asumimos y la vamos a cumplir. O sea, vos no podés seguir, si querés ser creíble como presidente, como el jefe del... No, pero aparte además tenés un estado paralelo narco. Además, Entonces... además, porque entre Arce y Evo Morales empieza a quebrar, cuando Arce empieza a hacer toda una serie de operativos antidroga en la zona del Chapare, que es la zona que maneja Evo Morales dentro de lo que es Cochabamba, y empieza a aparecer laboratorio, toda una serie de cuestiones. Y ese va a ser, me parece, otro gran desafío que tendrá por delante. Bien. Y el régimen de Nicolás Maduro sigue calibrando su respuesta a la ofensiva estadounidense. Se conoció esta semana, de hecho, el fin de semana, una nota del Financial Times que daba por hecho que la decisión ya está tomada dentro de la administración Trump de ir por un cambio de régimen. Y Maduro reacciona de múltiples formas. En un intento casi, te diría, desesperado, ya ahora le implora por paz en inglés o en un idioma que trata de ser inglés. Escuchan. No, not war. Just peace, not war. Not war, yes peace, quiso decir, o sea, no a la guerra, sí a la paz. Un Maduro que, más allá de este pedido, después se mostró bailando en un intento también de copiarlo a Donald Trump, de copiar el baile característico, este bailecito que mete así Trump que desde hace mucho tiempo, con la música de YMCA. Fíjate, mira, vas a ver a Maduro ahí tratando de copiarse un poquitito o de imitarlo o de burlarse. Míralo, ¿eh? Porque aparte Maduro baila bien, y ahí estaba claramente tratando de imitarlo a Donald, que no baila particularmente bien, es bastante más duro. Bueno, lo cierto es que la situación está bastante avanzada en términos internos, la decisión sin duda es un cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Pero más allá de todo esto del baile, del intento de hablar inglés y de muchas cosas, por ahora el régimen se mantiene firme. Y más allá de que hay sectores de la oposición venezolana que plantean, no, cuidado porque hay toda una línea dentro del régimen de Maduro que está realmente tratando de negociar con Trump y tratando de entregar a Maduro, por ahora la evidencia muestra que el régimen está en una posición donde dicen, atáquennos, avancen, nosotros por ahora seguimos aferrados al poder. Nos vamos para India, donde todavía la estación monzónica continúa muy activa y las fuertes lluvias están generando complicaciones en la región de Kerala. Vemos las imágenes porque las inundaciones este domingo generaron múltiples inconvenientes y deslizamientos de tierras causados por las fuertes lluvias continuas entre sábado y domingo que generaron estragos en la región de Idukki, esto es en la provincia de Kerala. Mientras, además, el desborde del río Periyar hizo que se tenga que evacuar rápidamente y emitir un aviso de alerta nivel naranja sobre todas las zonas costeras. La Autoridad de Gestión de Desastres de Kerala ha instado a quienes viven a lo largo de las zonas ribereñas de este río extremar las precauciones, ya que la situación sigue siendo muy volátil. La época de lluvia, la época de precipitaciones, la estación monzónica se extiende desde mayo hasta principios de noviembre. Así que ya en las próximas semanas deberían empezar a mermar las precipitaciones que, dicho sea de paso, esta temporada de verano del hemisferio norte fueron muy recurrentes y las inundaciones fueron sin dudas el fenómeno estrella en varios puntos, tanto de Asia como de Europa. Primero de nuestros títulos tiene que ver con semana final de campaña, por supuesto declaraciones de los distintos candidatos y después, en el caso de La Libertad Avanza, campaña que está llevando adelante el propio presidente, recordando lo que fue la
campaña previa a las elecciones presidenciales, a lo que decía Javier Milei, recordando que siempre dijo que no iba a ser fácil, y por supuesto pidiéndole a los electores que no aflojen y que los acompañen en una semana donde va a haber actos en Córdoba, va a haber actos en Rosario, se está evaluando si vuelve en algún momento de la semana el Gran Buenos Aires, por ahora no, cierres que quedarían dentro del interior de nuestra Argentina. Segundo título. Bueno, no se conocen todavía los detalles, la letra chica del swap con los Estados Unidos. En realidad hace falta todavía conocer lo que va a ser el acuerdo en general. Todo lo que es el swap, por supuesto, desde cuándo puede estar vigente, si estas compras que está haciendo de pesos o venta de dólares tienen que ver con el uso del swap, que seguramente no. Y después, por supuesto, la otra parte, que es el acuerdo comercial entre Argentina y los Estados Unidos y la Argentina, que también se espera se pueda conocer antes de las elecciones. Tercer título. Bueno, en Córdoba hay un escándalo con, creo que son cerca de 23 gendarmes, que tenían prácticamente montada una red de cobro de coimas en los controles camineros, fundamentalmente con camiones. Se habla de pagos de hasta 600.000 pesos que se repartían entre estos, por ahora, 23 gendarmes que ya está investigando la justicia. El cuarto tema nos lleva a Oriente Medio, otra vez en la tensión entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, porque dice Israel está violando el acuerdo, todavía no entregó los cuerpos. Ayer hubo una suerte de ataque, de represalia de Israel sobre el grupo terrorista Hamas, y ya le avisó Israel que cualquier violación del acuerdo va a ser de nuevo castigado, por supuesto, a través de nuevos enfrentamientos. También recuerden que la semana pasada le dio un ultimátum a Estados Unidos a los terroristas de Hamas. Y lamentablemente la noticia de la Cámara Nacional Electoral, estamos con Sebastián Schimmel, que es el secretario de Actuación Electoral, que nos va a desasnar en todo. Mirá, tenemos preparada una mesa de votación. Yo vengo con el documento directamente y Sebastián nos va a decir paso por paso todo lo que tenemos que hacer, así que ya te dejo en contacto con él y nos sacamos todas las dudas. Luis Novarecio. Schimmel, un placer verlo, como siempre, ¿eh? No, por favor, el gusto es mío. Bueno, empecemos por lo... poder informar a la ciudadanía y mostrarles este nuevo sistema de votación, que es muy sencillo, muy intuitivo, pero bueno, acá con la ayuda de Prosperi vamos a mostrarles de modo bien práctico qué se va a encontrar el elector y la electora el día domingo cuando llegue a la mesa de votación. Bueno, ¿quiere simular con Gabriel, que es un elector que va a votar, cómo va a funcionar el sistema? ¿Cómo no? Tomamos la invitación. Él se presenta como un elector y ¿qué ocurre? Viene a su mesa de votación con el DNI, con el documento de identidad como antes. Recordemos, por favor, consultar a dónde se vota, padrón.gov.ar, siempre hay cambios. Él ya llegó a su mesa, afortunadamente, está en el padrón, el presidente de mesa le recibe el documento nacional de identidad, lo busca en el padrón como siempre, están los fiscales controlando y una vez que lo ubica en el lugar en el padrón electoral, ya no tenemos más sobre de votación. En vez de entregarle un sobre de votación, el presidente de mesa se va a encontrar con un talonario de boleta única de papel. Un talonario que es el único talonario que puede utilizar en esa mesa. El presidente va a desprender la primera de las boletas de ese talonario, la va a firmar en el dorso. Esto lo hace solo el presidente de mesa, recordémoslo. Y esa boleta en blanco y firmada se la entrega al elector junto con una lapicera, bolígrafo indeleble, para que pueda ejercer su voto. ¿Y a dónde voy a estar? Sí, ya no tenemos cuarto oscuro, sino que va a la cabina de votación. Pase, por favor, Gabriel. Claro, es una especie de biombo, ¿no es cierto? Lo tenemos a Gabriel. Claro, este biombo es la nueva cabina de votación, es el espacio de votación. En Provincia de Buenos Aires, recordemos que por cada mesa va a haber 2 cabinas de votación habilitadas para que se pueda acelerar el proceso o por lo menos asegurarnos que no genere ninguna demora. Claro, yo me acuerdo en Rosario, una simulación. En Rosario cuando se habilitó había 2 biombos por cuarto oscuro y esto agilizaba un montón.
Efectivamente, porque además tenemos un nuevo instrumento de votación y puede ser que un elector requiera un poquito más de tiempo para identificar su opción de preferencia. El elector dispone de todo el tiempo necesario para encontrar su opción a partir de los elementos del color, el logotipo, los nombres, etcétera. Bueno, vote, Yo acá, por ejemplo, Prosperi. Votamos. ¿Puedo preguntar? Por Sí. ejemplo, si yo coloco una cruz acá, por ejemplo, en este partido, ciencia empírica, y otra cruz para diputados en estructura formal, ¿ese voto es válido? Es perfectamente válido. El ejemplo que está haciendo Gabriel es en un distrito que elige dos categorías: senadores nacionales en la parte superior de la boleta y diputados nacionales en la parte inferior de la boleta. Es lo que se van a encontrar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. No va a pasar lo mismo en la provincia de Buenos Aires, que tiene una sola categoría. En este caso, entonces, para hacer su voto, tiene que hacer una opción de senadores nacionales y otra opción de diputados nacionales. Puede perfectamente ser una opción diferente en cada una de las categorías. Puede incluso no optar en una de las categorías y dejar el voto en blanco, o dejar voto en blanco en las dos categorías. Bien. Eso es libre decisión de cada elector. Lo importante es que en cada categoría no haga más de una cruz. Pregunta también, pregunta obvia, pero mientras va votando, ahí lo vamos a ver a Prosperi votar. ¿Puedo llevar mi virome en vez de tomar la que me da el presidente Mesa? Sí, puede llevar su virome. Lo importante es que no sea un lápiz que se pueda borrar, que no sea una virome de estas que tienen tinta que permiten borrarse, Sí. que utilizan ahora en las escuelas primarias. Tiene que ser un bolígrafo indeleble. ¿Qué es Sin- esto? Que sin no se importar el borre. color. Tan sencillo como eso. No importa el color, recomendamos que sean colores usuales, negro o azul. ¿Para Claro. qué? Para asegurarnos de el secreto del voto, que no sea identificable Está quién fue claro. el votante. Bien. Ahí está, votaste, Prosperi, vas a plegar la boleta. Ahí está. Así, ¿no? ¿Está bien? Simplemente se dobla a la mitad hacia el interior, manteniendo el secreto del voto. Si estamos en Capital Federal o Provincia de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con que la boleta es un poquito más larga, se dobla una vez y se vuelve a doblar a la mitad. Bien. Es muy intuitivo. Y con eso, sin sobre, que no le fue entregado porque ya no se utiliza, va a depositar su voto en la urna. Voy a la urna entonces. Bien. Acá. A la urna directamente la coloco ahí, ¿no? ¿Está bien? El presidente de mesa, si tiene alguna duda, tiene la opción de verificar que es el voto con la firma, pero efectivamente, en este caso lo era. Está. Ahí va. Y se vota. Para los fotógrafos esta, ¿eh? Bien. Ahí va. Ahí va. Bueno, le hago un par de preguntas que van De ese llegando modo- a nuestro Instagram, Sebastián. Primero, solo se vota con el documento, el DNI físico y la última versión. Ni el documento de Mi Argentina, ni un documento viejo. ¿Digo bien? Exactamente, lo dice con toda precisión. Tiene que ir con el último documento nacional de identidad. Puede ser incluso más nuevo que el que figura en el padrón. Uno puede haberse cambiado de domicilio, pero ese último documento de identidad físico, no el de Mi Argentina, no el virtual, es el que va a necesitar la autoridad de mesa para poder verificar los datos que figuran en el padrón. Bien, ahí está. Hay también para los presidentes de mesa recomendación que he escuchado de algunos partidos políticos que cuando se haga el escrutinio solo escrute el presidente, no reparta las boletas entre los fiscales porque algún pillo puede poner una cruz más y anula el voto. ¿Está bien la recomendación? Bueno, no solo es una recomendación, es una prescripción legal. Quien manipula las boletas al momento del escrutinio de mesa es solo las autoridades de mesa, es el presidente con su vicepresidente o vocal, pero los fiscales tienen todo el derecho de controlar a una cierta distancia, pero no pueden manipular. Y recordemos que en este proceso nuevo se abre la urna, se cuentan las boletas únicas emitidas para tener el control absoluto del uso de esas boletas, y luego se va abriendo una por una las boletas que se utilizaron en los votos y se va cantando. Claro. Se utilizan para eso, si me permiten, unos afiches borradores que van a tener en un tamaño más grande incluso que este, donde en la medida que van cantando cada uno de los votos, los van asentando en este borrador. Claro. Los fiscales, por su parte, llevan su propio recuento para control, pero las boletas solo las manipulan el presidente de mesa y su vocal o auxiliar. O sea que no hay ninguna posibilidad de que se adultere, se altere esa expresión. Una vez que contó cada una de las boletas, Sí. le va a poner un sello, que es un sello de escrutado, a la boleta utilizada, Se entiende. para que no se vuelva a contar. ¿Hay casillero para voto en blanco o simplemente no hago ninguna cruz? Es una pavada, Sebastián, pero usted me banca. ¿Una cruz o una tilde? O sea, o algo que indubitablemente marque el casillero es lo que tengo que hacer, ¿no?
Así es, dos preguntas muy pertinentes. El tipo de marca no está exigido con una sola formalidad según la ley. Puede hacer una cruz, puede hacer un tilde, puede hacer un círculo. Todos son votos válidos. Claro. No hay ninguna marca que esté obligatoriamente establecida por la ley. Ese voto es válido. Bien. Y la segunda pregunta es Voto que blanco. no hay casillero para voto en blanco. No El voto voto. en blanco es no marcar ninguna de las opciones disponibles. Así Bien. como tampoco hay en los distritos que eligen dos categorías un casillero para votar por toda la oferta de la agrupación. Necesitamos hacer una marca para senadores Bien. y una segunda marca para diputados nacionales, por más que sean de la misma agrupación. Por las dudas, decir que esa cosa que dijo este papanata de que hay que, no está Santilli, salgan y digan no está Santilli, eso es voto cantado que se anula. No existe eso, Sebastián, ¿no? No, lo que tiene que hacer el elector es simplemente hacer una marca dentro del casillero blanco. No tiene que hacer ninguna otra aclaración, salvedad. Claro. Lo importante es que en nuestro sistema el voto es por la lista oficializada por la agrupación. Es un sistema de lista bloqueada y cerrada. Esto es un tecnicismo, pero uno va a estar votando por la lista que postula esa agrupación, aun cuando, como en este caso, haya habido cambios posteriores Claro. a la oficialización. Es más, como nosotros no tenemos voto de preferencia por candidato como existen en algunos países europeos, uno vota por un partido. La distribución de los cargos la hará después el Tribunal Electoral de acuerdo a cómo haya quedado la lista, pero digo, ya excede al elector, ¿no? Así es, por eso no se prevé y no tiene ninguna eficacia un intento de reemplazar candidatos, anotar candidatos, Claro. tachar otros, porque nuestro sistema, como mencionábamos, es cerrado y bloqueado. De Total. todos modos, tengamos presente que la premisa para la autoridad de mesa es identificar el sentido de voluntad del elector y priorizar la validez de los votos, porque puede pasar que la cruz se nos exceda un poco del casillero o No no. pasa nada. Entonces, siempre la prioridad, la presunción es por la Claro. validez del voto. Si voto, a ver, ahí está la boleta, ¿no? Estamos viendo. Si voto sobre los candidatos, en cambio del casillero blanco, ¿se anula? Sobre la fotito, quiero decir. Bueno, lo que nosotros queremos es que el elector vote adentro del casillero blanco. Esto es lo que necesitamos en este aprendizaje de la primera elección. Luego está la valoración que va a hacer el presidente de mesa, que tiene que priorizar el sentido Claro. de la expresión del elector, y si no hubiese acuerdo, consenso en la mesa, ya sea el presidente de mesa o los fiscales tienen derecho a recurrir el voto para que lo dirima la Junta Electoral Nacional del distrito respectivo. Está muy bien. O sea, el consejo es voten en el cuadradito. O sea, ahí está, se ve claro el cuadrado blanco, hagan una cruz, una tilde, lo que ustedes quieran, que quede indubitablemente adentro del cuadradito y se considere. Tengo el nuevo DNI en trámite y todavía no me llegó. ¿Puedo votar? Dice Miriam. No con ese papel de DNI en trámite. Si usted posee un DNI similar o posterior al que figura en padrón, puede votar. Si no tiene ningún DNI que sea al menos similar o posterior al de padrón, digo, si usted tiene un DNI ejemplar B en trámite, pero en el padrón figura con un ejemplar A, puede ir con ese ejemplar A. Ahora, si no tiene un ejemplar igual o posterior al de padrón, no puede votar, tiene que hacer la justificación de no emisión del voto. Bien, ahí está. Bueno, ¿puedo entrar con un niño a ver cómo se vota? Esto me parece que va a depender un poco el presidente de mesa, ¿no? Sí, y también de la edad de los niños. Cuando uno tiene niños menores a cargo, también la verdad es que el elector tiene derecho a ejercer el voto y tiene una responsabilidad parental. Entonces, hay algunos casos en los que resulta inevitable. En este caso, recordemos que tampoco es entrar al cuarto oscuro, sino que es a la cabina de votación que está ahora a la vista en el mismo espacio. Entiendo. ¿Qué pasa? Porque hubo una polémica con los no videntes o los de visión reducida. No se imprimió en braille la boleta. ¿Cómo se va a proceder? Bueno, hay una previsión que es general para distintas situaciones de discapacidad, pero también de restricciones temporales, que es la posibilidad del voto asistido. Cualquier elector o electora que tenga alguna clase de restricción puede hacerse asistir por una persona de su confianza que lo pueda acompañar, o si no cuenta con esta posibilidad, por el propio presidente de mesa. Recordemos que la persona que asiste solo puede asistir a un elector o electora. No es que puede existir esta profesión de asistente que va a estar en cada establecimiento ayudando a todos los que lo necesiten. Bien. Es cierto que en algunos distritos estamos teniendo una prueba piloto de plantilla calada, en algunos casos con braille,
braille, en otros con números de relieve. Esto es en el caso de Chaco, de Salta, pero todavía no hay una solución a nivel país. Bien, por las dudas, lo dijo al comienzo Sebastián, ¿dónde me entero en qué sitio voto y si ha habido cambios de mesa electoral? Bueno, siempre de una elección a la otra hay cambios de mesa electoral porque crece el padrón, se necesitan ubicar mayor cantidad de número de mesas en los establecimientos de votación y por eso hay un desplazamiento. Para esto, la recomendación es siempre consultar la publicación en padrón.gov.ar. Es un sitio que históricamente está disponible. También tenemos disponible un asistente virtual o chatbot para poder acceder a esta información por medio de WhatsApp. Bien. Dos consultas. Evil pregunta, soy extranjera, ¿puedo votar en esta elección? No, en elecciones para cargos nacionales solo votan los electores ciudadanos argentinos, ya sea nativos, o sea, nacidos en territorio nacional, o por opción, hijos de ciudadanos argentinos, o naturalizados. No hay voto de extranjeros para cargos nacionales. Bien. Hubo una candidata que dijo que no se puede llevar la boleta en el bolsillo. Es obvio que no se puede porque las únicas boletas son las que tiene el presidente de mesa en el coso, ¿cómo se llama? La mesa. Sí, esto es muy importante, Luis, porque cambia la práctica anterior. Ahora uno no puede acceder a la boleta antes de llegar a la mesa de votación. La única boleta válida es la que nos da el presidente de mesa. Doctor Schimmel, un segundo, por favor. Urgente en A24. Urgente en A24. Sí, sigo aquí, Luis, por favor. Muchas gracias. Es notable, doctor Schimmel, estoy viendo en el Instagram nuestro la cantidad de gente, dos temas, voto blanco, el temor a que si yo quiero votar en blanco, no hago ninguna tilde, después venga alguien y me complete por mí una votación. Este es uno de los temas. ¿Qué decirle a estos electores? Que no hay oportunidad de que eso ocurra. Como mencionábamos recién, pero recapitulemos, cuando se abre la urna, el presidente de mesa saca él solo, no con los fiscales, las boletas del interior. Al momento de sacar las boletas, obviamente primero hace un recuento de las boletas para que le coincidan, pero luego despliega cada una de las boletas, muestra y canta a viva voz cuál es el voto, tanto en categoría senadores como en categoría diputados, y en la medida que se consigna ese voto, que puede ser, como en este ejemplo, voto blanco para senadores, voto blanco para diputados, se consigna y se le pone un sello, que es este sello de escrutado. Entiendo. Si lo pueden ver, es un sello pequeño, pero lo que hace es que esa boleta ya no se vuelve a contabilizar. No hay posibilidad de que alguien intente ponerle una segunda cruz y modificar ese voto en blanco que había emitido el elector. Entonces, ese es un temor que debe ser disipado. Lo mismo podría ocurrir si le quieren agregar una segunda cruz a un voto que no era en blanco originalmente, pero no hay una oportunidad para que esto ocurra. Y lo otro que es impactante, doctor Schimmel, la cantidad de gente que dice quiero pasar a buscar una boleta y llevármela ya preparada. No existe más esa posibilidad con el sistema de boleta única papel. No, no existe, pero en este caso entendemos a los electores porque tiene que ver con una idiosincrasia que teníamos, que era la posibilidad de disponer de la boleta con anticipación. Acá insistimos en esto, la única boleta que va a poder utilizar el elector es la que le da el presidente de mesa en la mesa. Lo que sí invitamos a los electores y electoras es a conocer la boleta con anticipación, porque el momento del voto va a ser con la boleta que le dio el presidente de mesa y en esa cabina que mostraba recién Gabriel Prosperi. Pero uno puede conocer la composición de la boleta, ustedes la mostraban recién, la tenemos disponible en nuestra página de internet electoral.gov.ar o en el mismo asistente virtual, en el chatbot que mencionábamos antes. Entonces uno, en la provincia en la que esté, puede mirar, familiarizarse con la boleta para saber con qué elementos va a identificar su opción preferente el día de la elección. Por el color, por la posición, por la fotografía, etc. Ok. Doctor Schimmel, gracias de mi parte. ¿Algo breve más, Prosperi, allí? Datos. Le pregunté fuera de cámara, ¿qué pasa con los presos? ¿Cómo y dónde votan? ¿Y cuál es la respuesta, Sebastián? Bueno, en las elecciones nacionales votan los electores privados de libertad, así como también votan los residentes en el exterior. Los electores privados de libertad votan ya desde hace años con una boleta única similar a esta que se usa ahora a nivel nacional y lo mismo en el exterior, porque había que ofrecerles de un modo mucho más sintetizada toda la oferta electoral. En este caso, los electores privados de libertad votan en unas 330 mesas en unidades de detención, tanto federales como provinciales. Ahí está. Bien, Esa es la consulta.